Amigos, muy buenas noches. Bueno, estamos en la semana de los proyectos de ley controversiales y varios ya se los hemos advertido en Cara a Cara. Y hoy les contamos que el Ministerio de Educación ha mostrado su preocupación por esta iniciativa que busca restituir a los docentes que reprobaron el examen para su permanencia en el cargo. Sepa más detalles en la siguiente nota. Gran preocupación está generando en diferentes instituciones vinculadas al sector educación las propuestas legislativas presentadas por el congresista Javier Velázquez Quesquén en la Comisión de Educación. Uno de los proyectos de ley plantea la reposición en cargos directivos de profesores que no superaron o no se presentaron a la evaluación excepcional del año 2014 para permanecer en el cargo. El otro proyecto propone reponer a los profesores interinos retirados del servicio en el año 2015 por no superar la evaluación o no cumplir los requisitos para ingresar a la carrera pública magisterial. Recordemos que en el 2012 la Ley de Reforma Magisterial creó un sistema de evaluaciones periódicas que permite al profesor participar en la carrera pública magisterial según sus méritos y sus capacidades. Se les otorgó un plazo de 2 años para que obtuvieran su título. Este venció en el 2014. Fueron más de 180.000 profesores los que se esforzaron, participaron de las convocatorias y aprobaron satisfactoriamente las evaluaciones. Según el Ministerio de Educación, ambos proyectos de ley atentan contra la calidad de la educación y la meritocracia. El Consejo Nacional de la Educación también se mostró en contra. Se espera que en la Comisión de Educación del Congreso se inicie el debate de estas iniciativas. Muy bien, le damos pues la bienvenida al señor Dante Córdoba, por supuesto, exministro, expresidente del Consejo de Ministros, varias carteras, pero la educación, como lo comentábamos, no se quedó con usted, ¿no? Y ahora pues hoy mismo es miembro del Consejo Nacional de Educación, al cual siempre pues volteamos para escuchar cuál debe ser la agenda que nos debería orientar, ¿no?, en materia educativa. Y estos dos proyectos de ley pues han llamado la atención, precisamente, porque si estamos embarcados en un proceso de meritocracia, ¿qué hacemos abriendo de alguna manera estas rendijas, ¿no?, por los costados? ¿Cuál es su opinión de estos dos proyectos de ley? Bueno, a ver, el Consejo Nacional de Educación, lo que se ha pronunciado sobre estos dos proyectos, invocando al Congreso, a los congresistas que han suscrito estos proyectos de ley, invocando que repiensen el contenido del proyecto de ley. Y lo repiensen considerando de que el texto de estos proyectos de ley están atentando contra la calidad educativa, fundamentalmente, y sobre todo, al mismo tiempo, están atentando contra el derecho de los estudiantes a tener una educación de calidad, ¿no? En estos dos casos, tanto en el caso del proyecto de ley de los directores sin título, que originalmente tenían y luego se obtuvieron su título, y de los exdirectores, creo que en ambos casos yo visualizo en dos planos este tema. El plano estrictamente legal, referido al cumplimiento de la norma legal, y el plano educativo referido a la necesidad de mantener o lograr una calidad educativa. Esos son los dos planos, creo que, del análisis que tenemos, ¿no? Ahora, en el caso de los directores, ¿no?, lo que entendemos es que cuando se aprueba la ley de reforma magisterial había más de 14.000 docentes que ocupaban cargos directivos y la mayoría tenía entre 10 y 15 años en el puesto sin ser evaluados. O sea, ya corrían por su cuenta propia, no había nadie que les dijera nada. Lo que ha pasado a partir del 2014, ¿no?, en base a esta ley, se evalúa a los profesores y apenas 3.028 fueron ratificados, ¿no? Ya se han implementado 3 evaluaciones y han permitido, ¿no?, que 18.528 ocupen cargos de manera meritocrática, hablamos de los directores, ¿no? Pero sin embargo, ningún docente que no haya pasado ha sido despedido, como ha sido pues la promesa también con los sindicatos. Estos han sido reubicados en escalas pues inferiores, me imagino, Han vuelto a su lugar de origen, a su plaza original de maestro de aula, ¿no? Y este proyecto lo que permitiría es estos maestros que no pasaron o no se presentaron, ¿no?, vuelvan a sus cargos de directores. Exacto, reponerlos al cargo de directores. Y estarías rompiendo la meritocracia que ya tienes, porque si estás hablando que de 3.028 fueron ratificados en un principio y en total ahora hay más de 18.000 que ocupan estos cargos, esto quiere decir que se ha sumado un porcentaje importante de maestros que ya están en la senda meritocrática. Evidentemente, este proyecto de ley iría contra ellos. Y además genera un conflicto, ¿no? Porque si se lo reponen,
donde van a ¿Dónde los pones? ¿Dónde los pones? ¿No? Entonces, bueno, pero creo que eso es un tema bien interesante porque al final, ¿qué es lo que estamos haciendo? Fíjese, ya ha habido 3 evaluaciones y como tú has señalado, hay 18.000 que han pasado por este proceso de evaluación y están ejerciendo los cargos directivos, ¿no? Sin embargo, este conjunto de directores que se esforzaron, trabajaron, se prepararon para estas evaluaciones y lograron acceder a estos cargos directivos. Entonces, la percepción que personalmente... Es totalmente distorsionador. La percepción que tengo con estos proyectos de ley es, Enrique, ¿por qué no entiendo por qué somos complacientes con los que se esfuerzan menos? ¿Por qué somos ahí hay un punto, ¿Por qué somos los que se esfuerzan menos? La sociedad peruana exige otra cosa, porque el ser complaciente con los que se esfuerzan menos significa realmente coadyuvar a la mediocridad. ¿Es una tara peruana esa? Usted diría ya con su recorrido, que no es poco, diría que hay una tara con respecto a este complacer al que no, o favorecer al que no se esfuerza. No creo que sea tara, pero sí creo que es un tema que la sociedad peruana tiene que superarlo. Tiene que superar y exigir. Si nosotros aspiramos como sociedad, como país, a dar un salto cualitativo para ser un país desarrollado, necesitamos no mediocridad, necesitamos un capital humano como sociedad, como país, que posibilite realmente ser el recurso real de la sociedad, el recurso real para que producir conocimientos y con ello producir ciencia y tecnología. Ahora, ahí evidentemente hay que normalizar de alguna manera las oportunidades educativas, ¿no? Esto es un círculo vicioso, porque lo más fácil es decir, así piensan pues los sindicatos, así ¿no? Esta es, como decíamos, la tara, ¿no? Peruana, qué sé yo. Pero por el otro lado, más bien lo que hay que ver es, ok, ¿cómo arrancamos? ¿Cómo las nuevas generaciones arrancan con oportunidades educativas semejantes para que finalmente la meritocracia sea parte del chip? Exactamente. ¿No? Exactamente. Entonces, en ese contexto, digamos, hay un tema que así me preocupa y nos preocupa en el Consejo Nacional de Educación, de que estos proyectos ignoran que el interés superior son los niños, que el interés superior de la educación son los jóvenes, que el interés superior son los estudiantes. No la estabilidad laboral absoluta de un grupo de maestros que no han pasado por el aro. Súper minoritario, además, ¿no? Y que finalmente sabemos todos y comprendemos que que los maestros son un factor fundamental para el sistema educativo. Entonces, cuando leemos estos proyectos, lo que estamos apreciando en el Consejo Nacional es que estos proyectos golpean el núcleo del sistema educativo en términos de que está yendo a contracorriente. Cuando queremos mejorar la calidad educativa, la queremos debilitar. Golpean el Javier núcleo, Velázquez es un hombre experimentado, me llama la atención. Y golpean lo vamos el a núcleo, invitar a ver para que nos explique. Y golpean el núcleo del desarrollo docente enmarcado en una carrera pública basada en la meritocracia. Porque el docente va a decir, ¿para qué me voy a meter yo a la carrera si al final me van a reponer, hermano? Al final, ahí vemos, ¿no? El Poder Judicial, como ha repuesto a tantos, ¿no? A policías corruptos, por ejemplo, ¿no? Pero igual entramos por allá. Entonces, hay algo que no está funcionando ahí. Ahora, ¿de qué estamos hablando además? Fíjense, porque por un lado, y es otro tema que a mí nos preocupa en el Consejo Nacional de Educación, lo que estamos haciendo con estos proyectos de ley es generando una cultura de incumplimiento a las normas. Justamente un país que requerimos una cultura de respeto al otro. Yo le toco la puerta al Poder Judicial, yo le toco la puerta al congresista, ¿no? Un respeto al otro, un país que necesita cumplir las normas más elementales y hasta las constitucionales. Esta sociedad exige eso, pero esto va contracorriente a eso. O sea, estamos generando una cultura de incumplimiento. No importa, incumple la ley, y después yo te lo arreglo, como tú dices, vamos a conseguir. Entonces, y el otro tema, que la otra consecuencia es realmente brutal, que es atentar contra la calidad. Porque estamos hablando de los directores, que yo sé que, digamos, no soy un experto, pero entiendo que dentro del enfoque educativo actual, el director es una figura absolutamente fundamental. De repente no lo ha sido antes, pero incluso la reforma magisterial y la meritocracia lo que intenta hacer es quitarles papeleo, trabajo administrativo y que se puedan dedicar a los chicos efectivamente. Exactamente. Pero en el otro caso, en el otro proyecto de ley, es el de los docentes interinos. En 1984 se crea esta figura y para variar, en el Perú pues nos pasa mucho lamentablemente. Se hizo, ¿no? Lo transitorio se convierte en definitivo. No se hizo, ¿no? Otra vez podemos irnos al Poder Judicial, podemos irnos a los funcionarios del Estado y el CAS, todo, en fin, ¿no? Entonces,
Otra vez, en el 2014, cuando se implementa la nueva ley, había casi 15.000 docentes con nombramiento interino. Otra vez, si vemos, ¿no? Esta evaluación que se comienza a hacer, se inscriben 5.000 en la primera y apenas 546 ingresaron a la carrera pública magisterial de estos 15.000 transitorios. Y 4.800 no aprobaron la evaluación o no acreditaron los requisitos. Habría que entrar a desmenuzar estas cifras, sí, pero esto nos dice efectivamente de cuál era la calidad de los interinos, lamentablemente. Y volvemos a los niños, ¿no? Exacto, el interés superior son los niños. Ahí hay que anotar lo siguiente en esas cifras, ¿no? En verdad, lo que estaban listos casi para ingresar por zona de edad eran 12.200, 12.400. Pero fíjense cómo en un sector de esos 12.000 se presentan a la convocatoria y dan su examen de evaluación. Sector, son 5.500 más o menos. Van. Y tienen derecho a capacitarse también, claro, para poder, si es que no lo logran a la primera. Trabajan, se esfuerzan, se dedican, estudian y se presentan a la convocatoria. De esos 5.000 y pico que se presentan, ¿no? Alrededor de 3.500 cumplen los requisitos totales, ¿no? Ya. Pero ingresan efectivamente 546. 546. Pero este es solamente en la primera evaluación. En las siguientes me imagino que ese número se ha ido incrementando. Claro, por ejemplo, esa es la idea. El 30 de septiembre hay otro concurso para acceder a la carrera pública magisterial y volver a presentar. Entonces, lo que quiero decir es que si estas 5.000 personas son conscientes, aceptan la normatividad legal, aceptan las normas legales, las normas vigentes y se insertan a ellas y entran en el camino de la legalidad. Entonces, ¿qué sentido tiene entonces? Y el otro sector, ¿por qué no se presentó? O no están interesados, simplemente, o no quieren esforzarse, o simplemente ya no están activos también. Entonces, ¿qué sentido tiene un proyecto de ley para incorporarlos sin evaluación? Que la ley te dice, obtienes tu título y te incorporo a la carrera pública pre-evaluación. Entonces, el punto esa es la controversia. Los proyectos dicen sin evaluación. La ley te dice con evaluación. Y la evaluación no significa fundamentalmente garantizar el acceso a la carrera pública de docentes con un mínimo de calidad. Lo voy a despedir ante Córdoba con una pregunta un poco soñadora, que yo creo que al final es lo que nos merecemos en el Perú, por lo menos soñar. El Consejo Nacional de Educación ha sido un referente y un eje, un ancla fundamental para lo que ha sido la reforma, porque, por ejemplo, los periodistas interesados sabemos que la opinión del Consejo va a ser una opinión digna de ser escuchada. ¿Cuánto tiempo tendría que pasar en toda esta reforma educativa que tenemos, que comienza pues en los colegios y en la reforma magisterial, para que la educación en el Perú cambie realmente, para que estas nuevas generaciones puedan acceder ya a un tipo de educación que les dé un futuro distinto al que podemos darle hoy a nuestros hijos? Bueno, hay varios componentes, varios componentes. Primeramente, el compromiso gubernamental. Necesitamos un gobierno comprometido con el desarrollo educativo. Si retrocedemos, y que tome conciencia que sin educación de calidad no tenemos una sociedad de calidad. Entonces, punto uno. Punto dos, el otro componente es una reforma estructural de la formación docente. La formación inicial docente. Necesitamos profesores de una nueva generación de docentes con una calidades de acorde al siglo XXI, a las exigencias del siglo XXI. En tercer lugar, necesitamos una clase política, ¿no? Una clase política que realmente entienda que la educación, ¿no? Posibilita el desarrollo nacional. Sin educación no hay desarrollo nacional. Necesitamos una clase política que deje el cortoplacismo. O sea, ese cortoplacismo en el cual está atrapado no solamente la clase política, sino la sociedad peruana. Y miremos el mediano y el largo plazo. Tenemos que preguntarnos, yo quiero estar claro y soñar y imaginarme qué país quiero en el año 2040, qué país quiero en el año 2050. Y para eso tengo que trabajar desde ahora. Si se cumplen todos esos requisitos, écheme un año entonces. Yo creo que el Consejo Nacional de Educación, ahí estamos trabajando en un proyecto educativo nacional al 2036. O sea, es la mirada de mediano y largo plazo que exigimos a la clase política, que dejen el cortoplacismo y miren el mediano y largo plazo. Bastante preciso, pero no falta mucho, así que bueno. Sí. Gracias por acompañarnos esta noche de Ante Córdoba. Vamos a regresar después de la pausa. Seguimos calentando máquinas con la campaña electoral con Jorge Muñoz, candidato a la alcaldía de Lima por Acción Popular. Ya regresamos.